maravillosamente con Freya. Tu podcast para crear una vida maravillosa y una mente extraordinaria. En cada episodio encontrarás charlas acerca del bienestar, meditaciones guiadas y entrevistas con personas inspiradoras. Entre todos te daremos las claves para llevar la vida que deseas. Buenos días, buenas tardes o allí donde nos estéis escuchando, buenas noches. Aquí, una vez más, con un episodio hoy muy interesante, os traigo, como ya sabéis, una fábula, la fábula de la ostra y el pez, que es maravillosa para aprender la maravillosa herramienta que tenemos a través de la comunicación. Qué importante es saber comunicarse bien y saber desde dónde nos estamos comunicando. Esta fábula nos la ponen a nosotros los coaches. Mucho la hemos trabajado, la hemos desgranado y aprendemos muchísimo de esta fábula para poder entender el lenguaje de nuestro cliente, ¿no? Del coachee en este caso. Pero es una fábula, yo creo que maravillosa para extraer herramientas muy positivas, pues para poder trabajar la comunicación en cualquier momento que te sientas en conflicto con alguien. Puede ser, por ejemplo, en un momento determinado que no te puedas entender con tus padres, con tu pareja. Sobre todo me parece muy buena para entender a veces el lenguaje de los hijos en los momentos más críticos como puede ser la adolescencia, ¿no? O la preadolescencia. Me parece maravillosa, por ejemplo, para una maestra saber comunicarse con sus alumnos. Creo que es, ya me lo diréis vosotros, escucharla y luego, al final de la fábula, os voy a extraer para mí las perlas más bonitas o más interesantes a mi modo de ver. Ya me comunicaréis vosotros qué os ha parecido, qué sacáis de esto y bueno, si lo ponéis o no en práctica, qué es de positivo, cuánto de positivo puede tener en vuestras vidas. Escuchar. Ahora enseguida nos vemos. Un beso. Episodio número 4. La fábula de la ostra y el pez. Érase una vez una ostra y un pez. La ostra habitaba las aguas tranquilas de un fondo marino, y era tal la belleza, colorido y armonía del movimiento de sus valvas que llamaban la atención de cuantos animales pasaran por allí. Un día se acercó a pasar por el lugar un pez que quedó prendado al instante. Se sintió sumamente atraído por la ostra y deseó conocerla con todo su ser. Sintió un fuerte impulso de entrar en los lugares más recónditos de aquel misterioso animal. Y así partió veloz y bruscamente hacia el corazón de la ostra. Pero ésta se cerró también muy bruscamente, cerró sus valvas muy rápido. El pez, por más intentos que hacía para abrirla, con sus aletas, con su boca, aquella más y más fuerte se cerraba. Pensó entonces en alejarse, esperar a cuando estuviera abierta y en un descuido entrar veloz sin darle tiempo a que cerrara sus valvas. Así lo hizo, pero de nuevo la ostra se cerró con brusquedad. La ostra era un animal extremadamente sensible y percibía cuantos mínimos cambios en el agua ocurrieran, y así, cuando el pez iniciaba el movimiento de acercarse, ésta se percataba de ello y al instante cerraba sus valvas. El pez triste se preguntaba ¿por qué la ostra lo temía? ¿Cómo podría decirle que lo único que deseaba era conocerla y no causarle ningún daño? ¿Cómo decirle que lo único que deseaba era contemplar aquella belleza y compartir las sensaciones que le causaban? El pez se quedó pensativo y estuvo durante un largo rato preguntándose qué podría hacer. De pronto se le ocurrió una gran idea. «Pediría ayuda», se dijo. Sabía que existían por aquellas profundidades otros peces muy conocidos por su habilidad en abrir ostras, y hacia ellos pensó en dirigirse. A esos peces se les conocía por ser unos peces muy ocupados y que no les gustaba que nadie les importunara. Deseaba que le escucharan y que le prestaran ayuda. Pero ¿cómo podía hacerlo sin oportunarles? Tras pensar en algún rato
llegó a la conclusión que lo mejor era informarse por otros peces que les conocían y que éstos les dieran consejo de cuál era el mejor momento para abordar a los peces y poderles preguntar y presentarse. Después de informarse muy bien, eligió el momento más oportuno y hacia ellos se dirigió. «Hola», dijo el pez, «necesito vuestra ayuda. Siento grandes deseos de conocer a una ostra gigante, que no puedo hacerlo porque cada vez que me acerco cierra sus valvas. Sé que vosotros sois muy hábiles en abrir ostras, y por eso vengo a pediros ayuda». El pez continuó explicándoles las dificultades que tenía y los intentos por resolverlas. Llegó a decirles la sensación de impotencia que le entraba y los deseos de abandonar tras tantos intentos fallidos. Los peces le escucharon con suma atención y le hicieron notar que entendían su desánimo, pues ellos se habían encontrado en circunstancias similares. Le felicitaron por el interés que mostraba en aprender y por la inteligencia que demostraba al pedir ayuda y querer aprender de otros peces. El pez se sintió mucho más tranquilo y esperanzado. Les contó los temores que tenía al pedirles ayuda y fue abriéndose cada vez más, dando toda la información. Escuchó con atención cómo, a pesar de sus habilidades, había algunas ostras que les resultaban difíciles de abrir, pero que ello no era motivo de desánimo, sino una dificultad que les estimulaba a seguir investigando y reunirse para intercambiar conocimiento entre ellos y así mejorar sus prácticas de abrir ostras. Los peces continuaron en animada conversación. «Mira, hay algo muy importante que has de lograr suscitar en la ostra, y es el deseo y las ganas de comunicarse contigo. ¿Y cómo podré hacerlo? De la misma manera que tú has logrado comunicarte con nosotros y de abrir nuestras valvas de pez». «¿Cómo?» «Tú deseabas que nosotros te escucháramos y te prestáramos ayuda. Nos has dicho que dudabas de si podrías lograrlo». Sí, así es. La verdad es que no sabía cómo venir a pediros ayuda. Podrías haberte quedado con la duda. Pero en lugar de eso, diseñaste un plan de acción. Buscaste información acerca de nosotros. Te informaste de cuál era el mejor momento de abordarnos y de decirnos lo que te preocupaba. Tú sabías que nosotros éramos muy sensibles a la expresión honesta y sincera de «necesito vuestra ayuda». También sabías que nos agrada, como a todo hijo de pez, el reconocimiento de nuestra competencia y veteranía en abrir ostras. Te confesamos que todo ello nos agradó mucho. También nos gustó tu mirada franca y serena, además de tus firmes y honestas palabras. Sí, eso lo hice. Ahora que lo decís, mis valvas de pez se sienten cada vez más abiertas al notar que me escucháis con atención. Y me agradó mucho el que os hicierais cargo de mi enorme impotencia. Y por qué no decirlo, también me agradó que me felicitarais por pediros ayuda. Claro, todo eso suele ser recíproco, contestaron los peces. Muy bien, pero ¿cómo podré hacerlo con la ostra? No conozco su lenguaje, ni tampoco sus costumbres, ni sus miedos. No conozco tampoco qué es lo que le agrada a la ostra. Bien, también has diseñado un plan de acción para abrir la ostra. El primer paso ha sido el de visitarnos para que te informemos de sus costumbres, sus miedos y de todo aquello que le agrada a la ostra. Te podemos decir todo aquello que suele suscitar el temor en las ostras. Les asusta el movimiento brusco de las aguas. De hecho, habrás observado que cuando hay tempestades y hay mucho oleaje, las ostras están fuertemente cerradas. Es por eso que si te acercas a ellas cuando hay muchas turbulencias, tendrás grandes dificultades para lograr que se abran. Les asusta que algún animal se acerque de imprevisto. Les agrada en cambio los movimientos suaves, los besos, las caricias y el que se pueda entrar en sus interioridades habiéndose conocido antes. También les agrada mucho el que se les hable en un lenguaje amable, bonito. Habrás observado que lanzan a través de sus valvas pequeñas pompas de aire. Si las observas con suma atención, podrás aprender los códigos que utilizan
y su significado, cuando están tristes, asustadas, tiernas o alegres. De este modo los peces continuaron asesorándole, le invitaron a pasar largos ratos observando el comportamiento de la ostra. Le invitaron también a asistir a algunos de los cursillos que organizaban y le regalaron un manual, el Manual de Abridor de Ostras. Tras varias semanas de observación, aprendizaje y entretenimiento, el pez pudo por fin disfrutar con aquella bellísima ostra. Pudo al fin lograr entrar en las interioridades de la ostra y compartir las sensaciones que le causaba. Pudo al fin comunicarse. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido esta maravillosa fábula? Interesante, ¿verdad? Antes de extraer los matices más interesantes, para que nos podamos llevar esto a casa y lo podamos trabajar, quería haceros un inciso, y es que os quiero pedir disculpas si el sonido a partir de aquí lo escucháis diferente. Resulta que cuando empecé a grabar este episodio estaba tranquila en mi mesa de estudio, como suelo estar siempre, donde compongo, edito y creo todas estas grabaciones y los episodios. Pero a medida que ha ido pasando los días, he empezado con una mudanza. Entonces hay cajas, hay muchas cosas alrededor que pienso que esto puede estar haciendo que el sonido se oiga diferente. Así que, ante todo, disculpas y continuamos. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado la fábula? A mí es una de las cosas que más me gusta trabajar con mis clientes cuando trabajo en consulta, para saber qué tal está yendo nuestra comunicación y qué habilidades tenemos para, pues por ejemplo, pedir ayuda, dar y recibir, cómo transformamos lo negativo en positivo, qué tal nuestra paciencia a la hora de esperar y perseverar, si escogemos el momento adecuado o no para comunicarnos con el otro, de qué manera trasladamos nuestro mensaje y si lo estamos haciendo desde un lugar honesto y amable, abriendo nuestros sentimientos y mostrando realmente el deseo de nuestro mensaje, si somos claros o no en el mensaje y si aceptamos las críticas de manera constructiva. Y también vemos en esta fábula también se puede ver cómo los peces adultos refuerzan positivamente al pececillo escuchándolo y mostrándole su atención, paran de hacer lo que están haciendo para poder entender realmente qué le quiere trasladar el pececillo. Entender los códigos del lenguaje del otro es muy importante a la hora de comunicarnos. El pececillo muestra una habilidad absoluta a la hora de aceptar las críticas, como os decía, elaborar un plan de acción, hacer frente a esos obstáculos, ¿no? Transformando, como decíamos, lo negativo en lo positivo, crea ese plan de acción, va a buscar soluciones y pasito a pasito logra conseguir sus objetivos para llegar a su meta. Que su meta no era otra que poder adentrarse en esa maravillosa ostra. Lo más bonito de todo esto es que se puede ver que hay una empatía mutua entre los pececillos y el pez y cómo éste quiere aprender para conseguir realmente su objetivo. Hay una bonita comunicación y si aprendemos a comunicarnos con las habilidades necesarias, podremos llegar a trabajar aspectos muy positivos de nuestra vida y podernos relacionar mejor. Ya me iréis contando qué os ha parecido, escribirme mensajes, me podéis encontrar en Instagram como Maravillosamente con Freya, también me podéis escribir un email a maravillosamenteconfreya@gmail.com o encontrarme en mi página web www.maravillosamenteconfreya.com. Os espero por aquí la semana que viene, ya vienen las fiestas, tenemos aquí preparativos, tengo talleres que estoy preparando para las fiestas muy chulos, así que nada, yo os iré contando, os mando un besito muy grande y cuidado con los excesos de las comilonas y de beber, que vienen épocas muy chunguis, que son muy divertidas también, pero cuidado con esos excesos. Os mando un beso muy grande, hasta la semana que viene. Y ahora sí, me despido y te deseo una semana maravillosa donde pongas en práctica todo lo aprendido durante el episodio de hoy. Gracias y millones de gracias hoy y siempre. Nos vemos la semana que viene.